alternativas, profesores, es la retroalimentación más apropiada para favorecer que el estudiante reflexione sobre su apreciación, sobre el comentario que ha hecho. A ver, ustedes dirían, hay que tener cuidado de no confundir al actor con el personaje que representa, Pablo. En este caso, no es el actor quien es orgulloso, sino su personaje. B. ¿Quién es el orgulloso, Pablo? ¿El bailarín o el personaje que representa? ¿Puede haber algún motivo en la obra para que el bailarín se mueva como lo has descrito? Has hecho una observación muy interesante, Pablo, pero estás equivocado. Cuando volvamos a ver el video, observa bien los movimientos del bailarín para que puedas hacer una mejor apreciación. Nuevamente, profesores, la alternativa solamente me ha respondido Dionisio, gracias, eres bastante rápido. Luis también, Gioverli, lo máximo. Raúl, gracias. Humberto también. La disyuntiva está prácticamente entre la alternativa A y B. Vamos descartando la C porque tiene dentro de su texto un argumento que es cancelativo, ¿no? Que es parte de la retroalimentación elemental. Cuando le dices que está bien o está mal, cuando tú retroalimentas con estas frases, entonces estás haciendo uso de una retroalimentación elemental que simplemente se basa en decirle al estudiante lo has hecho bien, lo has hecho mal, o estás equivocado o estás en lo correcto. Entonces, básicamente la alternativa C no podría ser porque es una retroalimentación inadecuada. Dentro de los 4 niveles de retroalimentación, esta es la más elemental. O sea, vamos descartando la alternativa C de porrazo. Entonces, nos quedamos con la A y la B, que es lo que en la que la mayoría está, creo que medio en debate. A ver, tengo 50-50%. Las retroalimentaciones, profesores, regularmente se dan en función o con forma de preguntas. En la alternativa A, el profesor ya está dando una sentencia. Es una, digamos, retroalimentación descriptiva, porque ya el profesor está dando una respuesta. No es el actor quien es orgulloso, sino su personaje. Es decir, hay una sentencia ya del profesor adelantada. Hay una opinión del profesor en donde ya te está diciendo algunos aspectos centrales. Mientras que en la alternativa B, nosotros vamos induciendo al estudiante a que descubra por él mismo las respuestas. Y por eso la retroalimentación, la pregunta alternativa B, es una retroalimentación basada en el descubrimiento, en la reflexión. Entonces la alternativa B es la que más se acerca, es la más completa, es la más apropiada para llevar a cabo cualquier tipo de retroalimentación, ¿no? Y recordemos esto siempre en otras preguntas, profesores. La retroalimentación es esa capacidad que el profesor hace uso para generar reflexión en el estudiante sobre lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo y si lo está aprendiendo bien. Entonces, la alternativa B es la correcta. Felicitaciones a los que han marcado la alternativa B. Y sigamos. 20. Lean, por favor, la pregunta. Voy a cerrarla porque no se filtre el sonido del perro. En una institución educativa se va a realizar una campaña para concientizar a la comunidad educativa sobre el trabajo infantil en el Perú. Maestro, Sí, antes que avance, sí, dígame. eh, en la pregunta anterior, Anterior. está Número, profesor. y el 87. eh, 87. Estamos en la pregunta 20. en la pregunta 17, creo, ¿no? Ah, Usted ya. lo ha puesto.
Ajá. Esto corresponde a la pregunta 87 del examen de... Hay algunas preguntas Sí, que están directamente y en el, relacionadas y en el con el... solucionario nos Sí, dan la respuesta B. yo Son le he estas. consultado también porque yo le he sacado de ahí, yo le he sacado de ahí y consulté con varios compañeros que también están en el rubro del Ministerio de Educación. Y hubo un debate, ¿no? Aunque la marcaron ahí, como la alternativa, perdón, está diciendo, nos vamos a ubicar. Claro, cuando La dice 17, la solicitar alternativa lo que habíamos B, respondido ahí. sí, Claro, sí, la sí, B. claro. Entonces, hubo siempre un debate en eso. Me hiciste acordar, maestro, justamente porque hay en el examen del 2018 y 2019, hay algunas preguntas que no voy a decir, bueno, no quiero mencionar la palabra error porque es muy, muy, muy contundente, pero hubo un debate cuando se nombraron estas dos alternativas, porque había una imprecisión, ¿no? Siempre nosotros habíamos estudiado que la primera actividad debería tener ciertas condiciones básicas, como lo indica la misma, los mismos procesos pedagógicos que están en el Minedo del cual se forman los profesores, ¿no? Que es que básicamente se toman en cuenta dos aspectos primordiales, ¿no? El recojo de saberes previos y la motivación. Y dado que cuando unes estas dos, siempre los niveles de interacción con los estudiantes deben ser los más elementales, los más sencillos y los más atractivos, o los que más estén a disposición del estudiante, ¿no? En ambos hay aspectos, digamos, comunes, pero el que te daba pie para continuar un proceso pedagógico, digamos, basado en el descubrimiento, era la alternativa A, pero en el examen esta está, sí recuerdo, enmarcada en la alternativa B. Este es el único caso, profesores, este es el único caso que yo he elegido de de estas preguntas que aparecen en el examen, que tienen estas disyuntivas. Yo le he consultado también, porque así como yo, ha habido 5 o 6 formadores más que encontramos revisando material de esta disyuntiva y la hicimos en consulta y ellos también coincidieron, pero nos dijeron que ya prácticamente la iban a tomar en cuenta como una sugerencia para la siguiente vez, ¿no? Entonces yo se los estoy acercando como una claridad, como un aclaramiento de estos aspectos que a veces ustedes de repente no han podido observar o evidenciar, pero también a veces las cosas a veces como parecen perfectibles, ¿no? Pero profesor, ¿cuál es su nombre, profesor? Oh. Nilton, maestro, es el profesor Nilton. Yo Ah, ya, asisto a profesor clases. Milton, muy bien. Ah, Yo le agradezco realmente que me haya dado la oportunidad de poder hablar sobre este aspecto porque es una disyuntiva grande que creo que debemos todos tener en cuenta. Este es el único aspecto, nada más. Es una de las preguntas. Esta y había otra del 2019 que presentaban la misma condición, ¿no? Que estaban un poquito en debate. Pero sí, pero sí, profesor, en el examen está marcada en la B. En el examen está marcada en la B. ¿Ya? Entonces, luego voy a darles una referencia exacta un poco más de este aspecto. Pero dado que tenemos que terminar esta parte de aquí, profesores, esta parte de aquí, entonces vamos a continuar. ¿Dónde me había quedado? En la pregunta 21, creo. En la 20. A ver. ¿Dónde estábamos? ¿En qué preguntas nos quedamos, profesores? Ah, 20. Perfecto. Mira, 20, profesor. Gracias, 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 maestro. Ya, en una institución educativa se va a realizar una campaña para concientizar a la comunidad educativa sobre el trabajo infantil en el Perú. Por ello, los estudiantes de quinto grado proponen a su profesor de arte crear una coreografía sobre esta problemática. la respuesta, Aprovechando que han... discúlpeme, es la respuesta a la pregunta 19. Sí, Estábamos hablando y ahí le he interrumpido. Me ah, gustaría, ¿cuál ha considerado ahí?
La 19 es la alternativa B, porque estaba haciendo mención de que la retroalimentación tiene 4 tipos o 4 modalidades, ¿no? La modalidad por descubrimiento y reflexión es la más elaborada. Estábamos hablando Ah, de que la perfecto, perfecto. alternativa Sí, cuando C, hablo de preguntas, todo, ¿no? Sí, 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 maestro. o porque motiva la Claro, reflexión, claro. Me motiva hace pensar, ¿no? descubrimiento, mientras que la Claro. alternativa C es cancelativa porque le dice ya has equivocado. La alternativa A le dice que hay que tener cuidado de no confundir con el personaje, ya está haciendo una retroalimentación mucho más descriptiva. Es decir, le está diciendo qué es lo que tiene y qué es, o en qué está errado o en qué está incorrectamente, digamos, comentando. Mientras que la alternativa B, por descubrimiento, el estudiante y el profesor propone preguntas para que el estudiante en su reflexión, en las respuestas, logre una, digamos, un descubrimiento más significativo, ¿no? Entonces, estábamos en la 20 allá. En una institución educativa se va a realizar una campaña para concientizar a la comunidad educativa sobre el trabajo infantil en el Perú. Por ello, los estudiantes de quinto grado proponen a su profesor de arte crear una coreografía sobre esta problemática. Aprovechando que han estado realizando ejercicios de preparación corporal y técnica en danza, ¿cuál de las siguientes actividades es la menos pertinente para que el docente guíe a sus estudiantes al inicio de la creación artística? A ver, profesores. Bueno, profesores, dado que han marcado, bueno, veo la disyuntiva que hay, vamos a descartar primero la que más se aleja de aquello que deberíamos hacer, ¿verdad? Si estamos hablando nuevamente, profesores, de que estamos guiando a los estudiantes al inicio de una creación artística, dice aquí, se subraya, al inicio de la creación artística, siempre todo inicio debe ser motivador, explorador, expresivo, ¿verdad? Entonces, elaborar un ensayo escrito con dibujos o fotografías, básicamente una investigación, mencionando las fuentes que ha podido encontrar y lo expongan luego en clase, básicamente es una actividad, por no decirlo menos, al menos en danza, es bastante pasiva, vamos a decirlo así, ¿no? El estudiante se la pasa investigando, escribiendo, y luego lo expongan en clase, básicamente estamos haciendo uso de actividades conductistas, como lo dice exactamente, pero no son las más apropiadas en todo caso cuando queremos iniciar una actividad. Entonces nos quedan solamente la alternativa A y B. La alternativa A propone a los estudiantes investigar las causas del problema, pero de una manera, digamos, un tanto más espontánea, un tanto más, ¿no? Con los medios que ellos tengan digamos, en sus posibilidades. Que observen las características, qué cosas son características de esos personajes del trabajo infantil y se motiven a realizar una creación artística, básicamente inspirados en estas causas y en estas características. Mientras que la alternativa B, eh, sí, profesor Willman.
hay preguntas que nos piden la menos pertinente. Estamos viendo que la A es bastante adecuada en todo caso. Estamos haciendo análisis de las alternativas, ¿sí? Estamos haciendo análisis de las alternativas. La alternativa A me parece la más ideal, ¿sí? La más ideal porque está haciendo que los estudiantes aborden el tema, lo investiguen, vean las características y se motiven a realizar, a partir de los intereses que ellos han visto, de aquellos que le han llamado la atención, una actividad artística. B, generar un espacio en que los estudiantes exploren diversos movimientos relacionándolos con el mensaje que se quiere dar por medio de la danza. También, ¿verdad? Entonces se ve que es una alternativa bastante sensorial, que los motiva a ellos a estar en espacios abiertos. Entonces, vamos a ver que la actividad B también se puede presentar como una práctica inicial. Mientras que la alternativa C, elaborar un ensayo escrito, pues fotografías, como ya lo hemos dicho anteriormente, es una actividad que realmente no se presta tanto para el inicio, ya lo decíamos, ¿no? Entonces, marcando la alternativa correcta sería la alternativa, está más claro, profesores, ¿cuál es la menos pertinente? La alternativa C. Correcto, profesor. Uy. A ver. A ver, Dios mío, tengo que... un segundito, profesores, por favor. Mientras van leyendo la alternativa, voy a compartir la pantalla. Ya. Vamos leyendo la alternativa 21, profesores. Ah, ya son 3. ¿Dos? Buenas noches. Buenas noches. La pregunta, Buenas noches, Jorge Ortega. Buenas noches. en la Sí, pregunta tiempo. 20, Ya, así nomás. en la pregunta 20, el Ministerio de Educación dice que es la respuesta B. El profe nos enseña que es la C. Colegas, ¿me escuchan? Aló. Sí se escucha, pero un poco bajo, profe. En la pregunta 20, el maestro dice que la respuesta es la C, aunque la respuesta correcta es la B, de acuerdo a la cartilla de solución que el ministerio da. La A es, colega Nilton, la A es. No, es la B, el profe nos dijo es la C, ¿recuerdan? No, pero en el examen del 2018 está en la respuesta 90 es la A. Así es, colega. Y yo tengo acá el examen con su cartilla y la pregunta era la pregunta 51. La pregunta 51 y la respuesta correcta es la 51.
Bueno, ahora no sé si me escuchan, por favor. Creo que hay un problema de internet que no, la señal no llego a tenerla del todo clara, pero... Ah, yo no he bloqueado a nadie. A ver, por favor, estoy tratando de activar todo esto nuevamente porque... um, a ver, estamos en la 21. A ver, un segundo, profesores, por favor. Un segundo que estoy... No sé cómo se ha desconfigurado. Voy a ver si lo puedo arreglar. Voy a ponerme en contacto con la persona. A ver, pero vamos resolviendo esto de aquí, ¿sí? Vamos resolviendo esto. Vamos resolviendo esto, profesores. Mientras llamo al servicio técnico de de la central, que es la que va a estar teniendo estos aspectos, ¿ya? Sí, Linton, acabo de tomar nota de tu comentario. ¿Qué te parece? ¿Dónde está? ¿Sí? Para que quedemos en eso, sí. Porque ahorita también la señal está que se me va y me viene, se va y se viene, se va y se viene, pero estoy tratando de comunicarme con la central para que podamos arreglar esto. A ver, vamos a un poquito ordenarnos, profesores. Nito, no te preocupes. Luego, contigo vamos a, y con los que también vamos a explicar todos estos aspectos que estamos abordando, ¿sí? Vamos a retomar un poquito el orden de la clase. Si me están escuchando, espero que sí me están escuchando. Vamos a retomar la 21, ¿sí? Vamos a retomar la 21. Vamos a retomar a partir de la 21 y vamos a continuar. Un docente desea que sus estudiantes experimenten la creación musical con objetos cotidianos. Para ello lleva a la clase de arte un conjunto de baldes de diversos tamaños. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más apropiada para que los estudiantes puedan apreciar la diversidad de sonidos que se pueden producir con el conjunto de baldes? A. Mostrarles un video donde se aprecian a grandes percusionistas interpretando canciones y melodías reconocidas en el mundo entero y preguntarles cómo se sintieron o si les gustó. Además, les pide que ensayen algunas de las canciones con sus baldes en casa y que lo muestren en la siguiente clase. El docente les muestra las diversas calidades de timbres tocando diferentes melodías y diciéndoles en la manera en la que deben proceder para conseguir los mismos timbres. Los estudiantes lo escuchan y admirados luego le piden escribir un comentario sobre lo aprendido en el salón y que lo coloquen en una hoja de aprendizajes, ¿no? C. Distribuir los baldes entre los estudiantes e invitarlos a explorar su sonido por medio de preguntas. ¿Cuál es el sonido que se produce? ¿Cuál es el sonido cuando golpean la base del balde? ¿Es el mismo que se produce cuando golpean? ¿No? Entonces, y si golpean el balde con un lapicero suena igual que cuando golpean con las manos, ¿cómo influye el tamaño del balde en el sonido? Luego pedirles que comenten sus hallazgos entre todos. La pregunta es bastante puntual, profesores. Dice, ¿cuál de las siguientes es la más apropiada? Aquí no nos piden la menos apropiada, aquí nos piden la más apropiada. Entonces, la más apropiada, obviamente, es aquella donde nosotros, mediante preguntas, vamos haciendo que el estudiante descubra, ¿no? Descubra por su cuenta los diferentes timbres que se producen cuando tocamos con la mano, en qué parte, y si añadimos otro aspecto, otro elemento para golpear, por ejemplo, en este caso con un lapicero, estamos descubriendo que hay sonidos más agudos y más graves, ¿verdad? Si el alumno logra descubrir esto, nosotros le vamos a ir dando ciertas indicaciones para que vaya diferenciando los sonidos por los timbres, digamos, ¿no? Por los tipos que tiene. Entonces, una vez descubierto esto, ya podemos decir que esta es la actividad que genera mayor descubrimiento en el estudiante, ¿no? La pregunta 21 es la alternativa C, porque en la alternativa A básicamente les mostramos videos, hacemos que estén en una actitud bastante pasiva mirando el video, escuchando básicamente, digamos, algunas obras, ¿no?
y luego les piden que escriban sobre luego el resto de la clase es bastante teórica, ¿no? Mientras que la alternativa B, si bien es cierto, el profesor está ya dando claridad, pero lo está haciendo él desde su sabiduría, es decir, no está dejando que el estudiante descubra aquello que pueda, que le genere más significación en lo que va aprendiendo, ¿no? La alternativa C es la más adecuada. Entonces, 21 es la alternativa C. 22. En una sesión de aprendizaje, un docente mantiene el siguiente diálogo con los estudiantes. ¿Qué fue lo primero que hicimos hoy en la clase de hoy? Jorge dice, escribimos una definición de lo que consideramos que es una obra de teatro. Docente dice, ¿y qué hicimos luego? Daniela dice, comparamos nuestra definición con una escena de Esperando a Godot, que es una obra del teatro absurdo. Docente dice, ¿para qué realizamos esto? Valentina dice, para darnos cuenta de que nuestra definición no incluía todas las obras de teatro porque las obras del teatro de absurdo no están incluidas en nuestra definición. ¿Y a través de qué actividad lo logramos? Esteban dice, tuvimos que escribir una nueva definición que fuera más abierta. ¿Qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente en los estudiantes? La 21 era la C. Y la 22. Y la 22, por favor, profesores, escriban. Ya tengo la respuesta de Dionisio, Humberto, Araceli, Florian, Wilman. ¿Alguien más, por favor? Espero que me estén escuchando. Raúl. Perfecto. Entonces tienen bastante claro que los procesos de metacognición son todas aquellas preguntas que van clarificándole cuál ha sido el proceso de aprendizaje que ha tenido el estudiante, ¿no? Para, digamos, haber logrado el objetivo que se ha propuesto, ¿no? Entonces, la metacognición, profesores, como todos nosotros sabemos, es en el que nosotros nos vamos dando cuenta de cómo aprendemos, de qué manera aprendemos y cómo podemos hacerlo cada vez mejor. Es decir, buscamos desarrollar una capacidad de autonomía en el desarrollo de nuestras capacidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, el profesor al hacer esta pregunta pone en evidencia todos los estudiantes o todos los comentarios dicen absolutamente frases concretas y bien contundentes, ¿no? Comparamos. ¿Para qué comparamos? Para darnos cuenta. ¿A través de qué nos dimos cuenta? Tuvimos que escribir una definición. Entonces, los estudiantes van describiendo esos procesos que se han llevado a cabo durante toda la actividad. Entonces, la alternativa que debemos marcar es la alternativa C, la metacognición. Pregunta 23. Gustavo Freita propuso que las obras dramáticas comparten una escritura que se divide en 5 partes, ¿no? Exposición, acción creciente, clímax, acción decreciente y resolución. Un docente de arte muestra a sus estudiantes el esquema propuesto por Freita y discute con ellos un ejemplo de cómo dicha estructura se aplica en el cuento Pinocho. Luego de que los estudiantes han comprendido la estructura, el docente distribuye otros cuentos infantiles a la clase y cada estudiante identifica las 5 partes del esquema propuesto por Freitas en su proceso, en uno de los cuentos. ¿Qué proceso pedagógico busca promover el docente en la última parte de la actividad? Recuerden, en la última parte de la actividad.
Perfecto, profesores. Entonces, básicamente lo tienen bastante claro. Lo tienen bastante claro. No ha habido un cambio de concepto a partir de una situación problemática, ¿no? Si hubiera una situación problemática, Robert, de acuerdo al comentario que acabas de hacer, es la plataforma que la institución hace uso, ¿no? Y que ha venido haciendo uso. En todo caso, voy a acercar tu comentario a la gerencia, a la parte administrativa, porque les voy a comentar que en estos casos para ti, Robert, es muy pesado, ¿verdad? ¿Sí? Voy a acercar el comentario tuyo, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho básicamente con los estudiantes es una serie de preguntas relacionadas a cómo han aprendido a desarrollar esta actividad. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué proceso pedagógico busca promover el docente cuando les dice, ahora ustedes van a identificar las 5 partes digamos, del texto dramático, ¿no? Entonces, la alternativa B es la que más, es la correcta. La 23 es la alternativa B, profesores. Y la pregunta final, ¿no se me escucha, Germán? ¿No se me escucha? Ya, porque tengo la preocupación de que no se me escuche y estoy hablando al aire. Entonces, bueno, continúo. La pregunta 24. Como parte del desarrollo de la competencia de creación artística, escuchen bien, profesores, desarrollo de la competencia creación artística, no apreciación. Ya les estoy dando una alternativa, ya les estoy dando una claridad. No es lo mismo hablar de la competencia apreciación artística, que desarrolla unas capacidades, que hablar de la competencia creación artística. Aquí les estoy dando un tip muy, muy claro, muy importante. Como parte del desarrollo de la competencia de creación artística, una docente se propone desarrollar las habilidades de improvisación teatral de sus estudiantes durante una unidad didáctica. Luego de iniciar la unidad recogiendo los saberes previos de los estudiantes sobre la improvisación teatral, ¿cuál de las siguientes actividades aquí se te piden la más apropiada? A. Colocar en la pizarra diversos carteles sobre los tipos de géneros teatrales, formar grupos y pedirles que elijan un género y escriban un guión corto y rápido, que lo ensayen y muestren al grupo con mucha soltura y expresividad. B. Mostrarles un video sobre lo que es improvisación, que realicen un análisis de sus características y que representen ante los demás sus caracterizaciones. Luego, realizar las autoevaluaciones y desempeños de cada uno en el papel que le correspondería. O C. Formar grupos y entregarles el siguiente caso. Una pareja de jóvenes novios no sabe si contraer matrimonio porque hay un fuerte problema que podría impedirlo. Y les pide a cada grupo improvisar el resto de la historia, tomando como referencia la historia contada. Luego de la demostración, hacemos un intercambio de opiniones para ver aciertos y correcciones que experimentaron al realizar el ejercicio. ¿Cuál es la alternativa que ustedes verían más conveniente como parte de la competencia creación artística? Si cambio la página, profesores, aquí en mi pantalla, ustedes también cambian en ustedes. A ver, por favor, indíquenme. Creo que no estoy seguro. ¿Cambió? ¿Pueden? ¿No están viendo las preguntas o sí? ¿O ha cambiado? Ya cambió. Ya no puedo cambiar yo. Así está configurado. Ya, entonces, profesores, marquen la alternativa que ustedes tienen elegida para terminar esta parte. Saracel.
¿Qué alternativa, por favor, han elegido uno más? Bien. Sí, y creo que aquí todos ya hemos caído en completa claridad, ¿verdad? La alternativa B la vamos descartando porque dice básicamente que mostrarles un video sobre lo que es improvisación, básicamente es ya darles el concepto, ¿no? Que realicen luego un análisis. Ahí estamos hablando del desarrollo de habilidades mentales, más que creo que tiene mucho más relación con la competencia de apreciación, el análisis, la interpretación, ¿no? La alternativa A, colocar diversos carteles sobre los que cojan, formar grupos y pedirles que elijan un género y escriban un guión corto y muestren al grupo con mucha soltura y expresividad. También tiene aspectos que pueden ser tomados con determinada importancia, pero entre la alternativa A y la alternativa C, que es básicamente la que está más relacionada a la capacidad, a la competencia de creación artística, que quiere decir el estudiante expresa sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos a partir del ensayo de alguno de los lenguajes artísticos o a partir de los 4 lenguajes artísticos. La alternativa C tiene mucha más apertura a eso, tiene mucha más condiciones para que esta competencia se pueda realizar, porque la profesora da un pie, ¿no? Dice, una pareja de novios no sabe si contraer matrimonio porque hay un fuerte problema que podría impedirlo. Básicamente, bajo esta premisa, les pide que ellos continúen la historia, es decir, ellos a partir de sus inquietudes, experiencias o sensaciones, van a poder continuar la historia, ¿no? Entonces, en función, es la que promueve más la capacidad de expresión, ¿no? La alternativa C es la alternativa correcta. Bien, profesores, entonces, tengo un pendiente luego con el profesor Wilman, creo, sí, que luego vamos a añadir. Lo estoy apuntando aquí en mi agenda. Ahora vamos directamente al tema de la clase del día de hoy para ponernos ya al día, que es un tema bastante concreto, bastante sencillo, profesores. Quiero que a ver, estoy buscando ya el archivo para que podamos abrirlo de una vez. Bien, entonces, profesores. Ya. Ya encontrar el archivo de hoy. Ya. Vamos a hacerlo bastante... ¿dónde están? Aquí están. Ya, ahora sí. A ver, profesores. Bien, entonces en el tema 3, vamos, profesores, a insertarnos de manera concreta y breve sobre este aspecto que tiene mucha importancia con nosotros, o con, ¿no? ¿Qué es el pensamiento creativo? Regularmente todas las personas asumen que el pensamiento creativo tiene que ver con la creatividad. Si bien es cierto, hay una relación prácticamente literal en cuanto al término, ¿sí? El pensamiento creativo básicamente es aquella capacidad que nosotros desarrollamos en el estudiante para, digamos, tomar caminos alternos. Tomar caminos alternos a aquellas situaciones que se nos presentan como conflicto. Entonces, este gato está que me hace ruido, no sé si lo escuchan, pero me está reclamando que quiere entrar. Bueno, ay, ya.
El pensamiento, sí, es terrible, quiere entrar, pero no, pues sabe que estoy... Ay, ya los escuchó también. Ya. Básicamente es una capacidad que nosotros debemos activarla en determinados momentos, sobre todo en aquellos aspectos que están relacionados, en aquellos momentos que estén íntimamente ligados con la producción artística o con la creación artística, la competencia 2 que en la D que indica, ¿no? Crea proyectos artísticos a partir del uso del lenguaje de diversas disciplinas artísticas. Entonces siempre relacionan que el pensamiento creativo es básicamente de, digamos, incumbencia de del área de arte, y no es así. El pensamiento creativo va mucho más allá. Debe estar presente y debe ser una facultad presente en todas las áreas, ¿no? No porque dictamos matemática, no porque dictamos CTA o comunicación, no vamos a desarrollar el pensamiento creativo y solamente desarrollar en arte. Es un pensamiento completamente equivocado, ¿no? Entonces, el pensamiento creativo, en pocas palabras, profesores, es aquella capacidad que le damos o que nosotros desarrollamos en el estudiante para que él siempre pueda abrir el abanico de posibilidades de solución a una determinada situación o conflicto o actividad o procedimiento, ¿no? Este pensamiento creativo normalmente tiene ya muchísimos años de investigación, ¿no? Y está muy asociado a las inteligencias múltiples. ¿Cómo la activamos? ¿Qué fases tiene el proceso creativo? ¿No? Vamos a darnos cuenta que pasa por 4 fases específicas, que son bastante evidenciables y que si nosotros estamos seguros que hemos pasado por ellas, porque estoy seguro que hemos pasado por ellas y seguiremos pasando por ellas, se dan 4 momentos, 4 partes, 4 etapas. Uno, por ejemplo, cuando se nos presenta una determinada situación conflictiva o como problema, nosotros en ese momento vamos, como se diría literalmente o entre comillas, ¿no? Craneando, vamos craneando y vamos recaudando información. ¿Qué condiciones tiene ese elemento o esa situación de las que yo voy a hacer uso luego para poder aplicar una alternativa de solución, ¿no? Entonces, va a haber una primera fase que se llama de preparación e investigación, que es básicamente cuando recabamos todos los datos que nos son necesarios para que podamos tener el mayor conocimiento de esa situación o problema. Luego de eso, vamos a ver un estado de incubación. La incubación básicamente es un estado que no es tan evidente, ¿no? Entonces, se van presentando como posibles alternativas de solución, ¿no? Es cuando van germinando las ideas, cuando voy diciendo, y si pruebo esto, y si pruebo el otro, o este camino será mejor, o este camino será el más ideal. Entonces ese proceso de incubación es como el proceso donde se van madurando algunas ideas, ¿no? Luego de eso viene un estado de iluminación. La frase célebre, ¿no? Que decimos, ¿no? Cuando hemos encontrado la solución al problema, ¿no? O cuando sentimos que es la alternativa más viable o es la alternativa que menos alguien había pensado. Surge como un destello, como una visión, como una manifestación de la idea original, de la idea más madura, fruto de las anteriores, ¿no? Y que se asocia regularmente al nacimiento de ideas anteriores. Es la idea más madura, es la idea más elaborada, es la idea más concreta que tenemos de aquella solución que nosotros podemos estar dando a una determinada situación. Y el proceso creativo culmina cuando, por ejemplo, yo verifico, no me quedo solamente en la idea, sino que también la compruebo, ¿no? Entonces yo ya hago un retorno a aquella situación que en ese momento me determinaba un conflicto, ¿no? Y que era todo un paradigma, intervengo en ella de acuerdo a la idea que estoy iluminado y hago una verificación o comprobación de que la idea que yo tenía realmente está siendo efectiva y es la verdaderamente capaz de poder darle solución a esa situación que se me ha presentado, ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que podemos en nuestras actividades, ¿no? En nuestras actividades de clase, fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes, entonces vamos a estar dándoles mayores herramientas para que ellos sepan que realmente pueden ser capaces de dar ese paso, ¿no? Regularmente el proceso creativo se bloquea, o mejor dicho, no se evidencia en el estudiante cuando él presenta alguno de estos factores, ¿no? El pensamiento creativo también tiene obstáculos que regularmente le están minando en su camino, en su proceso. Pueden haber bloqueos perceptuales, que son aquellos que básicamente de primera impresión me indican que lo que está pasando, pues no soy capaz de resolverlo, ¿no? Es decir, no, eso no es para mí, eso no, no lo he hecho yo, o no tengo el mayor conocimiento. Dentro de los bloqueos perceptuales, voy a leer un párrafo que para mí me parece interesante saberlo, ¿no? Estos bloqueos, como dijimos, obedecen a que no sabemos cuáles son los problemas o no nos damos cuenta realmente qué es lo que anda mal en una situación. Estas son las clases de bloqueo que nos hacen querer darnos una patada a nosotros mismos por no haber visto la solución antes. Además, son del tipo que nos hace comenzar nuestro trabajo para la solución de un problema sin tener una finalidad clara en la mente. Tiene que ver con nuestro planteamiento del problema, ¿sí? Si bien no hablamos de las actitudes como tales, debe reconocerse que hay un poco de nuestra conducta exterior que esté coloreado de una u otra manera por nuestras actitudes. En líneas generales, se podría describir nuestros bloqueos perceptuales como si se tuviera solamente un sistema mental y una predisposición a ver la situación de una manera determinada, ¿no? Es decir, las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir así. Es mi percepción. Por lo tanto, yo renuncio a la idea de pensar de una manera alternativa en que sucedan algunas cosas, porque ya tengo esa predisposición a que las cosas se van a mantener así, ¿no? Por más que las examinemos muy de manera cerca y concienzudamente. Entonces, este es un tipo de bloqueo perceptual, aquello que nosotros pensamos que ya no tiene mayor, que es como es y así va a ser siempre. Los bloqueos culturales básicamente son aquellas que se han modelado durante toda nuestra vida, ¿no? Estos bloqueos se implantan primero en el hogar. Los bloqueos culturales son aquellos que son heredados, ¿no? Desde la familia y también en la escuela. Se agregan a otros a medida que transcurre la vida escolar, cuando se da importancia a las buenas notas, a la buena conducta, es decir, no podemos salir de esa línea que hemos marcado, ¿no? Ni para la derecha ni para la izquierda, siempre debemos seguir la línea. Debemos agregar que a esta dificultad de un individuo que se encuentra a sí mismo como empleado nuevo en una compañía cuestionando las políticas de los poderosos, arriesgándose a quizás a un mal comienzo, y resultará obvio porque es tan difícil lograr cambios. La creación requiere una cierta dosis de coraje, es decir, el atreverse, ¿verdad? El atreverse a dar ese paso por el cual nosotros, o que regularmente tenemos miedo, ¿no? Exige una actitud que no toda la gente posee, la que le permite al individuo salir en nuevas direcciones. Entonces, el bloqueo cultural es ese bloqueo que nosotros hemos aprendido por medio de nuestras familias o por medio de cualquier situación en la que las cosas van a seguir como están, ¿no? En determinada línea, y que básicamente encontrar un camino alterno implica pues desafiar algunas cosas, ¿no? Desafiar algunas autoridades o elementos o conceptos o teorías, y que básicamente nos acobardamos, por decirlo así, o por una falta de coraje no las hacemos. Normalmente esto promueve que haya un bloqueo del pensamiento creativo. Y finalmente, profesores, otro tipo de bloqueo es el bloqueo emocional, ¿no? El bloqueo emocional es aquel que, por ejemplo, lo adquirimos en por las tensiones de la vida cotidiana. Estos aspectos, los bloqueos emocionales, a ver, imaginemos que en una balanza con las emociones en un platillo y el pensamiento puro y el intelecto en el otro. Veremos que cuando uno de los dos extremos sube, el otro baja.
En otras palabras, cuando la emoción está en su punto máximo, el intelecto estará probablemente en el mínimo. Las emociones tales como temor, amor, odio, ira, etcétera, pueden cegarnos. Son generalmente debilitadoras. En la raíz de la mayoría de los bloqueos emocionales posiblemente esté la inseguridad, ya sea en el trabajo o sea en otros aspectos. Quiere decir, profesores, que el bloqueo emocional, cuando nuestras emociones nos embargan, y cuando nuestras emociones nos embargan, regularmente bloquean la capacidad de pensar y tomar decisiones objetivas o basadas en determinada coherencia, ¿no? El bloqueo emocional regularmente sienta una pared que impide que podamos ver alternativas de solución a esa situación, porque básicamente nos han dominado emociones como el miedo, el temor, la ira, ¿no? O el amor, o el odio, o la excesiva alegría también. Entonces, estos tres tipos de bloqueos, profesores, son los que debemos tener en cuidado cuando desarrollamos clases, ¿no? Y nos hemos dado cuenta primero dos aspectos, ¿no? Que el pensamiento creativo es aquella capacidad que tenemos o que debemos desarrollar en el estudiante para que se atreva a encontrar alternativas de solución a una determinada situación o determinado problema. Por ejemplo, a ver, cuando encontramos una situación significativa en el aula y pues, por ejemplo, los embarazos adolescentes, que este es un problema que, por ejemplo, en mi institución educativa yo la tengo muy seguido, ¿no? Este, o la delincuencia, vamos a decirlo así, ¿no? La delincuencia juvenil en la comunidad. Entonces hay un alto índice de delincuencia juvenil. Entonces, cuando nosotros abordamos el problema y vemos cómo nos afecta a todos, el pensamiento creativo puede surgir o no, dependiendo de las capacidades que hayamos desarrollado. Si tenemos un bloqueo emocional, vamos a decir, bueno, profesor, a mí me acaban de robar hace una semana, eso no cambia y va a seguir igual, no le veo sentido. Entonces, obviamente mi pensamiento creativo va a estar completamente al otro extremo de esa capacidad que yo quisiera desarrollar, ¿no? Entonces, hemos dado cuenta que el pensamiento creativo fluye cuando nosotros orientamos o desarrollamos en el estudiante una buena autoestima también, ¿no? Todas las personas que se atreven a dar ese paso adelante son aquellas personas que han desarrollado una autoestima, una confianza, una cierta autonomía en sus capacidades y que se sienten capaces de dar ese paso, digamos, adelante. Recuerden las 4 fases, ¿no? Investigamos, sabemos de qué se trata, luego nos planteamos algunas preguntas. De todas esas preguntas encontramos una alternativa, la más adecuada, es la iluminación, y luego la verificamos y consolidamos que ese pensamiento creativo realmente ha sido efectivo. Pero recordemos también, si nos encontramos con alguno de estos tipos de bloqueos, qué hacer ante ellos, ¿verdad? Es ahí donde nosotros debemos ser estratégicos y, eh, digamos, alcanzar o intentar alcanzar la alternativa más adecuada para vencer. Si es falta de autoestima, si es un bloqueo cultural o si es un concepto ya adherido a la familia, debemos también identificarlos y utilizar estrategias que le permitan al estudiante darse cuenta que sí, pues no, más allá del muro hay un horizonte. Bien, profesores, vamos a comenzar con las preguntas de esta parte. ¿Sí? Ya tenemos, vamos a tener un tiempo adicional. Vamos a tener un tiempo adicional. Entonces, comenzamos con el banco de preguntas, ¿sí? Luego de brindar una introducción acerca del tema del dibujo de la figura humana, en cuanto a su historia y propósitos, el docente quiere hacer que sus estudiantes practiquen el dibujo de la figura humana respetando las proporciones y guiándose del canon de la figura humana, desarrollando, por lo que ve conveniente realizar prácticas que logren que mejoren su práctica del dibujo hasta llegar a un nivel óptimo de la representación de la figura humana. ¿Cuál de las siguientes estrategias para usted es la más adecuada para fomentar la motivación en esta práctica entre los estudiantes?
ver. Profesores, Luis es el primero. Eh, bueno, ya marcaron 1, 2, 3, 4, 5. 5 profesores solamente. Bien, entonces vamos a dar la alternativa. Vamos a analizar las alternativas, ¿sí? Recuerden, lo que el profesor, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? El profesor está enseñando el canon de la figura humana. El profesor está enseñando el canon de la figura humana y desea que sus estudiantes logren un nivel óptimo de la representación de la figura humana. Recuerden, quiere que los estudiantes logren un nivel óptimo de la representación de la figura humana. A ver, ¿y cuál, si yo quiero que representen mejor la figura humana, es la actividad más concreta? Primero, el profesor en la alternativa A les da un temario de investigación, ¿sí? Luego les brinda el canon de la figura humana. Y les pide que realicen un dibujo tomando en cuenta dichas proporciones. Básicamente hay una acción reproductiva, conductual, donde el profesor básicamente les da todo, ¿no? Entonces lo que yo quiero fomentar es la motivación, ¿sí? Lo que yo quiero fomentar o lo que yo quiero lograr con esta actividad es que ellos se sientan motivados digamos, a sumergirse en el tema de la representación de la figura humana. Yo quiero motivar a los profesores. ¿Ustedes creen que dándoles un temario de investigación, teoría, propósitos, luego les doy el canon y finalmente les digo que realicen un dibujo del canon, voy a promover la motivación en ellos? Entonces, analicemos bien un poco la pregunta, el propósito de lo que pide, lo que quiere lograr el profesor y el momento en el que yo estoy pidiéndome, ¿sí? Entonces, la alternativa A es demasiado teórica, vamos a decirlo así, teórica, ¿no? Y reproductiva. La alternativa C, el docente forma grupos de acuerdo a afinidad, sí, hay cierta espontaneidad en eso. Les brinda tarea de realizar una exposición y obviamente para que realice una exposición el estudiante debe haber investigado, ¿verdad? Luego exponen. Básicamente hay una acción intelectual, ¿no? Básicamente en el que ellos van a distribuir responsabilidades, es decir, tú vas a ser el que expone la primera parte, yo la segunda, yo la tercera, etcétera, ¿no? El docente va a reconocer el esfuerzo de cada grupo, que elabore bien su exposición, colocando los mejores trabajos en el periódico mural, pero no hay la actividad en concreta en sí del dibujo de la figura humana, ¿no? Básicamente es una acción reproductiva, expositiva, ¿no? Académica. Mientras que la alternativa B, el profesor conversa con ellos, recoge sus saberes previos, entonces les pide que formen grupos de acuerdo a afinidad, también hay espontaneidad ahí, hasta ese momento hay una conversa, hay una introducción al tema y hay una espontaneidad en la elección de grupos. Luego les pide que se coloquen al piso, ya está desarrollando un ejercicio aquí, ¿no? Adoptando una postura libre, de repente puedes echarte en el piso
con los brazos extendidos y los pies también, mientras que otro compañero va a repasar la silueta de tu figura sobre un papelote. Tú estás acostado sobre un papelote. Y luego, una vez que termina de hacer el repaso, ellos comentan entre sí si ese dibujo que han hecho de su forma de la figura humana cumple con las medidas del canon. Es decir, hay una acción hay una interacción entre ellos para ver si hay una comprobación con un contrastar con la teoría que el profesor ha dado. Entonces ellos sacarán su cuenta, sí, profesor, se cumple el canon, no, profesor, no se cumple el canon. Luego, con cada silueta dibujada, ellos la van a completar agregándoles, van a completar, ya no solamente va a quedar en silueta, sino también le van a agregar a lo mejor ropa, dependiendo espontáneamente qué le quiere agregar cada estudiante, vestido, calzado, sombrero, para dar sentido a cada dibujo realizado. Entonces, como motivación para fomentar la motivación, la alternativa correcta es la alternativa B, profesores. Si la analizan bien, es la más abierta a la expresión, a la exploración, ¿no? Al diálogo, a la interacción y al análisis. Entonces, la alternativa B es la más completa. 2. Cuando se dibuja un retrato de figura humana, ¿cuál de las siguientes acciones no se recomienda? ¿Cuál de las siguientes acciones no se recomienda para lograr la proporción y la simetría del cuerpo humano? A ver, vamos a leer en orden de la más inverso, ¿sí? A ver, se recomienda iniciar las prácticas haciendo retratos corporales de personas vistas de frente. Yo creo que sí, se podría recomendar como acción, ¿verdad? La C no es adecuada. A, verificar que se respete estrictamente el canon en todas las figuras que se dibujen, comparando fotografías de periódicos o revistas y comprobando si cumplen con el canon. También es adecuada, ¿sí? Para que podamos comprobar si efectivamente en las fotos las figuras que aparecen ahí cumplen o no con el canon. Sí, es correcta. La B dice, dibujar la figura humana en escorzo para que logren alcanzar un nivel más complejo en su desarrollo técnico. Claro, la figura humana en escorzo ya deforma por la visión de perspectiva que tiene. Entonces, la respuesta alternativa a marcar es la alternativa B. La 2, la B, profesores. ¿Sí? No es la recomendable. ¿Cómo quiero utilizar? Es contradictoria esta inclusive, ¿no? Porque quiero lograr que el estudiante logre una proporción y simetría del figura humana. ¿Cómo voy a lograr la simetría si les pido que dibujen la figura humana en escorzo, es decir, en proyección, donde se ve en perspectiva el cuerpo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. La alternativa B es la alternativa que debemos marcar. En el cine y la fotografía se usa frecuentemente la posición de la cámara o el ángulo de visión como un medio expresivo. ¿Cuál es el nombre del ángulo usado en la siguiente fotografía? A, picado, B, cenital o C, contrapicado. Recuerden, profesores, que ahora más que nunca, nosotros tal vez no hagamos cine y fotografía, bueno, hacemos fotografía y cine a través de videos con los estudiantes cuando les pedimos que realicen alguna actividad, sobre todo creativa en teatro, ¿no? En música. Entonces, manejar estos elementos técnicos que nos da el cine, ahora que está tan de moda usar las herramientas tecnológicas, nos va a dar la proyección. A ver, la alternativa 3 es la alternativa B, cenital, ¿sí? Se llama cenital aquellas tomas que nosotros hacemos directamente desde una parte superior, desde la parte
desde arriba, como podríamos entender, ¿no? De una visión panorámica desde arriba, desde el punto más vertical del personaje. Y de acuerdo a esta misma toma, ¿cuál es el propósito de retratar en este ángulo? La 4. Espero que no estén viendo internet, profesores, para responderme. Espero que lo hagan espero que lo hagan desde sus conocimientos. La 4. ¿Qué propósito tendrá retratar a nuestros personajes en este ángulo? A ver, descartemos. Es una toma que busca crear incertidumbre sobre el rostro del personaje. No sabemos de quién se trata y se busca en el espectador. Se busca que el espectador realice diversas conjeturas respecto a quién podría ser el personaje de la foto. Este ángulo no está básicamente elaborado para retratar personas. Puede ser panorámica de un paisaje, puede ser panorámica de todo un ambiente y no necesariamente está relacionado a la toma de una persona. Entonces, esta alternativa no es la que define el ángulo. La A no es. B. Es un plano donde la cámara se encuadra alrededor del personaje. Ya aquí hay una contradicción, ¿no? Alrededor, para minimizarlo mucho menos, ¿no? Es decir, incluso para hacer notar algo insignificante a la vista del espectador, mostrarlo frágil, débil, no. Entonces, por muchos aspectos, la alternativa B no es. Se encuadra con un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si se hubiese captado desde un satélite o helicóptero. Prácticamente se está dando la respuesta aquí. Con este tipo de plano quiere transmitirse una presencia omnipresente, es decir, el que captura, el que hace la toma, se encuentra desde un ángulo superior como viéndolo todo desde arriba, ¿no? Por eso se le llama una toma omnipresente. La alternativa correcta es la alternativa C. 5. Luego de explicar la clase de dibujo de figura humana, el docente muestra ejemplos de pinturas de grandes artistas de la historia. Y a continuación propone realizar una actividad en el aula. A ver, profesores. La alternativa, queremos promover el pensamiento creativo. El pensamiento creativo no es una actividad reproductiva. La alternativa 4 era la C. La respuesta de la 4 era la C. La 5, profesores, ya me dijeron 2 profesores su respuesta. A ver, recuerden que estamos buscando promover el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo se promueve, a ver, se promoverá en la alternativa C, por ejemplo, formo grupos, realizo sorteos, hasta aquí hay actividades dinámicas, no hay mayor interacción con el estudiante. Para que cada grupo elija una lámina, básicamente él elige, nada más tiene que escoger una lámina que el profesor ha traído. Y básicamente copia la lámina, es decir, solamente el sorteo y la dinámica está en que yo presento las láminas en el salón, hago un sorteo para ver quién escoge primero y luego la que te tocó la reproduces en tu cuaderno. No hay mayor acción de promover el pensamiento creativo. La alternativa C definitivamente no es. La disyuntiva está entre la alternativa A y la B, que son las que mayormente ustedes han marcado.
Vamos con la B. Primero, a ver, formo grupos y les entrego una lámina con diversas ilustraciones de la figura humana. Les pide cambiar la ropa o los trajes por los de su preferencia, inspirándose en... Básicamente aquí hay una acción recreativa, básicamente, ¿no? Tienen ya la figura humana, pero solamente les pido que le cambien la ropa a los personajes, ¿no? Pero te vas a inspirar simplemente, o mejor dicho, vas a imitar ese cambio de ropa de acuerdo a los personajes que a ti más te gusten, ¿no? Básicamente también hay una acción reproductiva. La alternativa A, formo grupos y les piden que conversen sobre sus personajes favoritos del cine o cómic. Entonces ellos van a comenzar a intercambiar opiniones, ¿sí? Van a comenzar a recabar información entre sus propios grupos, van a comenzar a intercambiar, a dialogar. Luego de la conversación y de que yo escuché, oh, a mí me gusta tal superhéroe, otro no me gusta esto, ya tienen cierta base de datos. Les pide que inspirándose en ellos, creen su propio mini cómic con una historia breve. Es decir, yo ya me estoy enfrentando a un reto. Estoy haciendo que mis estudiantes, a partir de esa elocución que he tenido con mis compañeros, yo pueda seleccionar aquellos que a mí me interesan más, estoy seleccionando, y estoy creando, voy a inspirarme en los poderes que tienen para que pueda crear mi propia historieta con el argumento que yo quiera. Es decir, voy a tener que romper con ciertos cánones preestablecidos, ¿no? El pensamiento colaborativo en ese momento va a fluir porque va a pasar por esas 4 fases de investigación, ¿no? De incubación. Ya voy proponiéndome cómo va a quedar, quedará bien, con qué quedará mejor. La iluminación es cuando ya sé cómo lo voy a hacer. Y finalmente, cuando lo haga y compruebe que bien me ha quedado, voy a darme cuenta y voy a ratificar que los elementos que utilicé y todas las herramientas y todos los procedimientos que hice realmente serán validados. Entonces, la alternativa es la alternativa A. La alternativa A fomenta más el pensamiento creativo. A ver, ya, leamos primero el párrafo. En algunos retratos de la serie Ángeles de Huancayo, el artista Luis Antonio Torres Villar recoge la tradición del retrato colonial y ubica en el lugar del personaje principal a músicos populares de Huancayo, en vez de personajes de la élite virreinal. La primera de las siguientes imágenes es un retrato colonial. La segunda es un ejemplo del trabajo de Luis Antonio Torres Villar, en el que se observa que ha tomado algunos elementos de la tradición del retrato colonial. A ver, la primera es un retrato colonial, profesores, este de aquí. La segunda es ya una interpretación que ha hecho tomando como referencia este tipo de retratos de la época milenar. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones describe la obra de Luis Antonio una interpretación contemporánea? Luis, siempre muy rápido. Me gusta eso bastante, Luis, que lo tienes bastante claro. Uh-huh. Buscamos una interpretación contemporánea de la obra del profesor o del artista Luis Antonio Torres Villar, ¿no? Y vemos que la alternativa A dice, la obra expresa de manera significativa el talento para representar al modelo y al paisaje. Básicamente hago una descripción o una interpretación estética del cuadro, ¿no? Se aprecia el primer... Claro, hago una interpretación estética de los elementos que intervienen en la obra. Básicamente hago una descripción de la obra, ¿no? Una descripción estética con elementos de organización, ¿no? Una descripción de la composición, básicamente. B. La obra presenta un tratamiento minucioso del personaje principal
que se representa agigantado, lo cual provoca un gran impacto y comunica de manera efectiva el homenaje al músico, pues además de exhibir destreza técnica, el retrato es acompañado por un gran título y un texto descriptivo que resalta el personaje. Hay una descripción básicamente también con semejanzas a la primera alternativa, descriptiva, ¿no?, de los elementos que hay. Y la C, el artista le otorga un nuevo significado al retrato colonial. Se apropia de tradiciones pictóricas y las traslada a su contexto actual, ubicando en el lugar de la autoridad colonial a un músico popular de Huancayo por el que siente gran admiración. Tiene obviamente claramente todos los aspectos mencionados anteriormente, ¿no? Básicamente está diciendo que está actualizando este tipo de obras, ¿no? Y en lugar de representar personajes ilustres, representa personajes populares de la comunidad, en este caso de Huancayo, por el que siente gran admiración. La alternativa C, profesores, es la alternativa correcta. ¿Estás seguro, Nilton? Porque mira, es la descripción contemporánea. Hay algunas preguntas que si tú revisas, las imágenes pueden ser las mismas, pero se han cambiado algunas alternativas. O sea, las imágenes pueden ser tomadas, ¿sí? Se pueden haber tomado las imágenes, pero los argumentos son las mismas, ¿sí? A ver, luego vamos a ver, ¿sí? Luego vamos a ver, ¿está bien? Sí, perfecto. Ok, Nildon, te tengo pendiente, no te preocupes. Torres Villar desarrolla su obra a través de una técnica de grabado que consiste en la reproducción de una imagen a partir de una matriz en una plancha de madera. ¿Cuál es el nombre de la técnica de grabado utilizado por Torres Villar? Obviamente, ¿verdad? Es la misma pregunta te está diciendo, ¿no? La misma pregunta, en el mismo párrafo te está diciendo, ¿no? A partir de una plancha de madera. Y es una técnica de grabado que se hace en planchas de madera. Y la técnica que se utiliza en la madera cuando, y silografía, silo, el prefijo silo, significa madera, grafía, dibujo, dibujo sobre madera. Entonces la alternativa correcta es la alternativa C, dibujo sobre madera. Entonces, es la silografía. La 8. Una de las características del grabado es que permite la reproducción de muchas copias a partir de una matriz. ¿Es correcto o incorrecta este dato? ¿O todavía necesitan más datos que no se han puesto? La 8, profesores, ¿qué consideran? ¿Que esta afirmación es verdadera, es falsa o todavía no se ha precisado bien? Claro, no estamos haciendo una sentencia total y completa de lo que es el grabado, sino básicamente estamos haciendo estamos mencionando solo una de las características, ¿no? Y obviamente el grabado, como se dijo en la anterior vez, su propósito es básicamente que a partir de una plancha o placa o piedra que sirve como matriz en tinta y luego a partir de ahí surge como una placa o una plancha de reproducción donde podemos ir imprimiendo diversas imágenes, ¿no? Copias de la misma obra. Esa es la característica del grabado a diferencia de la pintura, ¿no? La pintura es una obra única, original, mientras que el grabado sí presenta diferentes copias. 9. Un docente motivador quiere introducir a sus estudiantes en la creación y apreciación del grabado. ¿Sí? En la creación y apreciación del grabado. La 8 obviamente es la A. Obviamente es la A. 9. Un docente motivador quiere introducir a sus estudiantes en la creación y apreciación del grabado artístico. Pero muchos de sus materiales no son de fácil acceso por ser caros y a veces difíciles de conseguir. ¿Qué estrategia le recomendarías a ese docente que quiere
que sus estudiantes conozcan el grabado, pero sabe que no puede conseguir los materiales porque son costosos y difíciles de conseguir? Dígame. Un docente motivador, a ver, creo que la tienen bastante clara, ¿no? Vamos a descartar. A ver, primero le digo al profesor, conversar con ellos y realizar una visita virtual a museos con exposiciones de trabajos artísticos. Luego realizar un ensayo docente donde indican sus puntos de vista o planteen sus inquietudes. Luego realizarán una exposición de lo aprendido. Básicamente hay actividades académicas, ¿no? Y probablemente no sea la mejor estrategia para motivar a los estudiantes, ¿no? Desde un inicio a que ellos experimenten. Lo que recuerden quiere el profesor es que ellos tengan una iniciación, una introducción, un acercamiento a la técnica del grabado, a la técnica del grabado. Básicamente la CEA apunta a que ellos conozcan más de la historia del grabado, de cuáles han sido las principales obras y que a partir de ello realicen una exposición, lo que seguramente no los tendrá muy motivados, ¿no? Básicamente pasará a ser algo intrascendente porque será como cualquier actividad que no tiene ningún propósito para ellos. La A dice, revisar bien los aspectos técnicos que desea enseñar. Luego, el profesor debe elaborar un PPT o un video explicando la técnica para que sus estudiantes puedan conocerla, agregándole imágenes representadas de las principales obras. Luego, realizar conversatorios donde cada uno responda. Aquí también en la alternativa A, el estudiante ha tenido un papel pasivo, solamente ha sido observador, porque el profesor básicamente es el que ha hecho la técnica del grabado, ¿no? Y esta yo la puedo conseguir por YouTube, digamos, ¿no? No tiene mayor diferencia que la haya hecho yo o la haya hecho otra persona. Luego le agrego algunas imágenes de las principales obras. Básicamente también es una acción muy académica, ¿no? Y donde ellos van a tener que responder. La B dice, profundizar su conocimiento sobre la técnica. Elaborar un PPT o video explicativo, buscar materiales similares o equivalentes propios de la comunidad y cuyo empleo pueda dar una idea de la técnica. La alternativa correcta, en todo caso, la estrategia más adecuada para que un profesor pueda introducir a sus estudiantes en el grabado, que es esa técnica tan compleja y a veces un poco inaccesible, es que podemos reemplazar materiales digamos, tradicionales con materiales alternativos que estén relacionados o que con el cual el estudiante, digamos, sean comunes en la localidad en la que se encuentra. Pero para que el profesor pueda hacer esta sugerencia a los estudiantes, tiene que profundizar bien la técnica que quiere utilizar. Por ejemplo, ¿no? Hubo una clase el año pasado que intentó reproducir la técnica de la silografía, pero en tapas de Tecnopor, donde yo hacía incisiones o marcas en el Tecnopor sobre estas hendiduras, sobre estas marcas que yo hacía en el Tecnopor, ponía la témpera, se filtraba en esos surcos que yo había hecho y luego secaba el resto, quedando la tinta impregnada solamente en donde yo había hecho los surcos o las marcas o las líneas y luego pasaba yo con un papel o una cartulina previamente ligeramente humedecida y hacía presión sobre ella, haciendo que se reprodujera la acción del grabado, ¿no? Entonces, así como casos como estos, donde yo utilizo elementos de reciclaje, por ejemplo, también la caja de Tetra Paks, que tiene cierto acolchonamiento y que se pueden realizar marcas, entonces también son adecuados. Pero para eso el profesor debe saber básicamente los principios de la técnica que quiere enseñar. Porque en el grabado tenemos la técnica no sé si les voy a decir, ya. El grabado tiene diversas técnicas, la silografía, el intaglio, la colagrafía, la litografía. Entonces son varias técnicas y cada una tiene diferentes procesos. ¿Sí? 10. La pregunta 9, la alternativa era la B. ¿Sí?
La pregunta número 10. El docente desarrolla como parte de su estrategia para la competencia apreciación artística el tema de arte efímero. Muestra diversos ejemplos y explica la razón de su naturaleza. Realiza diversos PPTs mostrando ejemplos y algunos procedimientos. Posteriormente indica cada estudiante deberá proponer una obra de carácter efímero. Luego revisa los trabajos y coloca altas notas a los estudiantes que cumplieron con sus trabajos. Indique qué aspectos más relevantes no tomó en cuenta en su clase. Ojo, le están viendo que cosas que no tomó en cuenta. Les voy adelantando que las alternativas que aquí se presentan, por ejemplo, pueden haber, escojan bien, porque en alternativas pueden haber dos que sean correctas o una correcta y dos incorrectas y así. Están planteadas de determinada manera que los confundan a ustedes, que elijan aparentemente las que no hay, pero una de ellas es incorrecta. Entonces, no caigan en esa trampita, profesores, por favor. No caigan en esa trampita. Bien. A ver. Ok. Ok. A ver, vamos explicando, ¿sí? Vamos descartando, sí, en primer lugar, la alternativa C, que parece la menos votada. Dice, ¿no? El profesor está haciendo la clase de arte efímero. Primer aspecto claro que nos dice, ¿no? Él muestra ejemplos de qué es arte efímero, luego explica su teoría, su concepto, luego en diversos PPTs muestra ejemplos de arte efímero, ¿no? Marcas en la playa, algo pasajero, etc. El profesor ya elige qué imágenes poner, ¿no? Hasta ahora muestra ejemplos, explica la teoría, ¿no? Y pone ejemplos de obras. Luego de esas esas actividades que ha hecho, les pide a los estudiantes, ahora que tú ya has visto ejemplos, ahora tú que ya sabes el concepto, ¿no? Ahora tú hazme una obra efímera. Una vez que el estudiante entrega los trabajos, el profesor simplemente coloca notas altas a los estudiantes que cumplieron con entregar su trabajo. Entonces dice, ¿qué aspectos no tomó en cuenta? A ver, no tomó en cuenta los estándares ni la retroalimentación. Bueno, no hay, el estándar no está contemplado para este tema específicamente, ¿no? Sino que forma parte de... sí puede ser que no haya tomado en cuenta los estándares, ¿no? Pero no hay ningún indicio aquí que nos indique que básicamente qué aspecto del estándar está queriendo lograr. O sea, no hay una pista de este elemento en el párrafo informativo, ni la retroalimentación. Entonces, podemos ver que la retroalimentación sí no está presente, pero este elemento no es el único que nosotros estamos evaluando. Entonces, la alternativa C tiene algo de cierto, pero no nos ha brindado información sobre los estándares que está queriendo lograr el profesor en esta clase. Entonces, no podemos tener relevancia sobre esto, ¿no? No podemos tener datos sobre estos. Entonces, solamente nos deja la alternativa A y B. A ver, vámonos con la B. El profesor no ha tomado en cuenta la motivación. Correcto. Porque de alguna manera no ha tenido aspectos que indiquen cómo yo despierto esa motivación por querer aprender acerca de esto a los estudiantes, ¿no? Tampoco ha hecho saberes previos, no les ha preguntado cuánto saben de este tema, o cuánto, y la metacognición tampoco está presente porque no ha habido un seguimiento
a la obra, ¿no? Pero básicamente recabando datos de lo que aquí aparece, profesores, ¿ah? De lo que a partir de los datos que me está dando este problema, vamos a ver, parece que está muy cercano. Y la alternativa A, no ha tomado en cuenta saberes previos. Es decir, no les ha preguntado cuántos no saben de eso. Tampoco ha habido metacognición, ¿no? No vemos que haya una intervención en el proceso, ¿no? Ni haya hecho preguntas de cómo lo hemos aprendido, ni para qué hicimos esto, ni para qué hicimos el otro. Y lo que diferencia la A y la B es que aquí hace resaltar que aquí tampoco el profesor ha tomado en cuenta una evaluación formativa, es decir, solamente revisa los trabajos y coloca altas notas a los estudiantes, es decir, no ha habido una retroalimentación, no ha habido una orientación hacia el trabajo respecto a cuando lo han enviado los chicos, ¿no? A diferencia de las tres alternativas, de la alternativa B, la alternativa A es la que, de acuerdo al ejemplo, presenta más acciones que no ha tomado en cuenta. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa A. La unidad de aprendizaje dice, ¿no? Como parte del desarrollo de la competencia de creación artística, un docente se propone desarrollar las habilidades de improvisación teatral de sus estudiantes durante una unidad didáctica. Recuerden, competencia creación artística. En la siguiente sesión, la docente les dice a los estudiantes que hacer improvisación teatral es fundamentalmente contar historias y que todas las historias pueden ser resumidas en las siguientes frases. Había una vez y todos los días, hasta que un día y a causa de ello, hasta que finalmente y desde ese día, ¿no? Deben tener estas frases. Para ofrecer un ejemplo, les cuenta el relato de la Caperucita de la siguiente forma. Entonces, le dice, para darle ejemplo de lo que ella ha comentado, ¿no? Había una vez una dulce niña que tenía una abuelita que le regaló una caperuza roja. Y todos los días la niña vestía la caperuza por lo que le llamaban Caperucita Roja. Hasta que un día su madre le pidió que llevara una cesta con comida a la casa de su abuela. Y a causa de ello, Caperucita fue hacia el bosque y se cruzó con un lobo, al que le contó que iba donde su abuela. El lobo tomó un atajo y llegó primero a la casa de la abuela. La suplantó y cuando llegó Caperucita intentó devorarla. Hasta que finalmente aparecieron unos cazadores y mataron al lobo antes de que pudiera devorar a Caperucita. Desde ese día, Caperucita fue más cuidadosa y no habló con extraños. Tomando en cuenta el propósito de la unidad escrita, ¿recuerdan cuál es la unidad escrita? ¿Sí? Básicamente estamos hablando de improvisación, ¿verdad? Tomando en cuenta el propósito de la unidad, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente realizar a continuación? A ver, profesores, solamente les dejo una vez más aquí para que vean. Recuerden, la unidad dice, se propone desarrollar las habilidades de improvisación teatral. La unidad dice eso. Bien, vamos descartando de una vez por tiempo también. Ya estamos, rápido pasa el tiempo.
El propósito de la unidad escrita es la improvisación teatral, ¿sí? Entonces, vamos a decir que ¿cuál de las actividades es más pertinente? ¿Sí? Puede ser que las tres sean adecuadas, pero hay una que es mucho más pertinente o es mucho más adecuada. Bueno, la alternativa definitivamente no. A ver, vamos a correr un poquito con el tiempo. Vamos a indicar directamente que la alternativa correcta y vamos a explicarla. La alternativa correcta es la C, ¿sí? Pedir a los estudiantes que formen un círculo y que uno empiece a contar una historia inventada usando las frases, aquellas que el profesor ha utilizado como ejemplo, ¿no? Había una vez y los demás completarán, el que sigue completará el resto de la frase. Y así el siguiente, y así el siguiente. Y así tendrán una cadena, una improvisación realizada en cadena. Luego, una vez que se termine en una determinada cantidad de estudiantes, ya esta pequeña historia, comenzamos ahora con otra distinta, siempre reiterando los inicios de las frases que habíamos dejado como actividades. Así, el grupo se ejercitará mejor, digamos, habrá mucha más espontaneidad, hasta inclusive puede ser gracioso, anecdótico, si los estudiantes pues van añadiendo cosas de su pensamiento creativo, ¿no? De ser necesario, la docente comentará las necesidades dramáticas dentro de cada historia y dará orientación. Sí, dentro de la improvisación teatral, esta viene a ser la actividad mucho más espontánea, expresiva y creativa de las tres, ¿no? La alternativa C es la alternativa de la pregunta 11. Luego de haber realizado varios ejercicios preparatorios, los estudiantes están listos para improvisar escenas teatrales más complejas. Si bien la improvisación teatral conlleva una serie de libertades, es conveniente seguir algunas reglas para que el ejercicio fluya apropiadamente y no se produzcan complicaciones, como que la acción sea demasiado lenta o el argumento termine siendo confuso. ¿Cuál de las siguientes orientaciones es la más adecuada para que la improvisación de los estudiantes fluya? Ah, perdón. Ahí está. Ahora sí. Ahí. ¿Sí? A ver. Ahí. Ok. Bien. Tiempo establecido, profesores. Entonces vamos a ver que analicemos dos cosas, tengamos en claro dos cosas, ¿no? Los estudiantes ya saben qué es la improvisación, ¿sí? Ahora están a punto de hacer improvisaciones más complejas. Entonces, la docente busca que los estudiantes realicen un ejercicio donde fluya apropiadamente y donde no se realicen complicaciones, como que la acción se desarrolle más lento o que la historia termine siendo confusa y nadie la entienda. ¿Cuál de las siguientes orientaciones tú le darías a la docente para que los estudiantes fluyan? A ver, les vas a decir, sean completamente espontáneos al improvisar, dejen que las ideas fluyan y no se cohíban, es decir, nada, si tienen dudas, digan lo primero que vienen a estudiantes sin pensarlo mucho. Básicamente aquí, si bien es cierto, estás dando libertad completa para que los estudiantes digan lo que primero se les ocurre, esto no necesariamente puede tener coherencia con lo que
la historia que ya vienes contando, ¿no? O con la que se viene armando. De repente, al decir de una manera casi anárquica, que digas lo que quieras, en el momento que quieras, no va a contribuir mucho a que se desarrolle una historia fluida ni entendible. La alternativa C, digamos, que es la que podríamos caer en ese error, ¿no? De darles demasiada libertad sin orientación, ¿no? La alternativa C, a ver, recuerden que estamos en la pregunta 12, ¿sí? La de alternativa 12, la alternativa C es ya una exageración de la libertad que podríamos dar. La alternativa B dice, la primera intervención en el ejercicio define el tema sobre el cual se va a improvisar. No abandonen nada ni ese tema ni digan nada que pueda resultar sorprendente para sus compañeros de improvisación. Conserven una única línea de pensamiento desde el inicio, es decir, estoy parametrando la historia que debe ser espontánea. La alternativa B, si bien es cierto, dice, mantengan una coherencia, pero no se salgan de la línea, impide que el estudiante pueda ejercer con cierta libertad el ir nutriendo o desarrollando la historia sin que haya de repente un quiebre dramático, un quiebre creativo, ¿no? Porque básicamente, si la profesora ha dado, por ejemplo, el tema, ha dicho, ¿no? ¿Cómo muere tal persona? Entonces ya todos saben que tienen que dirigirse hacia esa situación, digamos, sin mayor, sin mayor cambio. A ver, en cambio la improvisación es un ejercicio creativo donde se fluyen las ideas, donde hacemos que los estudiantes a partir de su creatividad, si bien es cierto, tienen una línea orientadora, pero esa línea orientadora nunca los encasilla, nunca los surge como camisa de fuerza. Entonces la alternativa de la pregunta 12A dice, cuando se improvisa se ponen ideas a los otros participantes por medio de preguntas, oraciones o acciones. Al recibir una idea, no la rechacen. Negar una idea obliga a sus compañeros a hacer todo el trabajo, haciendo que la improvisación no fluya. Bueno, ustedes reciben una idea, acéptenla y agreguen más contenido o alguna pregunta relacionada. Busquen que cada interacción con sus compañeros aporte al esfuerzo conjunto, es decir, mantengan una línea que le dé cierta coherencia al momento de añadir algo a la historia, ¿cierto? La alternativa A, si bien es cierto, dice, ¿no? No rechaces la idea anterior que te está viniendo. Si la niegas, básicamente, si todos comienzan a negar la idea previa, seguramente la historia no va a tener ningún propósito. Entonces, la alternativa más correcta es la alternativa A. ¿Sí? La alternativa A. 13. Profesores, estamos a medio camino y me faltan... Uy, ya me van a cortar el Zoom. Profesores, desarrollamos la pregunta número 13 y ya si se corta el Zoom, porque yo no soy el hospedador ni tengo control a veces sobre algunos elementos porque ya viene institucionalmente programado. No sé si desarrollamos la pregunta 13 o dejamos pendiente todas ellas en la siguiente clase, en la primera parte, y la desarrollamos, o avanzamos hasta donde nos podamos y vemos cuando se corta la señal. ¿Qué dicen? La alternativa A es seguimos hasta donde se corte la señal, o la alternativa B, corremos nada más. Ya dicen la próxima deben estar cansados, quieren tener sus lunches. No, pues si les doy las claves de la pregunta 3 en adelante, no tiene sentido, entonces ya les estoy dando las respuestas. Ya, vamos con la 13, ¿sí? Entonces solamente desarrollemos la 13, profesores. Ya si nos corta, se nos corta ya. Un docente de arte está trabajando con sus estudiantes la escritura de guiones teatrales. El docente divide a la clase en grupos y les pide que inventen una historia que les gustaría convertir en guión teatral. Luego les va haciendo las siguientes preguntas para que los estudiantes las discutan entre ellos. ¿Quién es el personaje principal de su historia? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su situación al principio de la historia? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Qué sucede a lo largo de la historia? ¿Qué retos deberá enfrentar el personaje principal?
¿Cuáles serán sus decisiones? ¿Cómo habría cambiado el personaje principal al final de la historia? ¿Cuál es el propósito de las preguntas hechas por el docente? A ver. Bien, Milton, ya me diste tu alternativa. A ver, vamos a esperar unos segundos más. Ojalá que no se corte la señal. Sobres. No, no se está cortando la señal. Es un efecto dramático de la acción que estamos llevando a cabo. A ver, en primer lugar, favorecer la metacognición sobre el proceso de aprendizaje. En primer lugar, no está preguntando el profesor cómo lo has creado, qué quisiste decir, o mejor dicho, no está haciendo preguntas relacionadas al cómo se llevó a cabo el proceso de aprendizaje, si el camino que tomó al momento de crear su historia o está interviniendo fueron hechas, ¿no? Entonces, no está viendo una metacognición directa al proceso de aprendizaje, ¿no? No está viendo una pregunta que diga, por ejemplo, ¿qué aprendiste a hacer? O sea, ¿qué aprendiste durante la acción que acabamos de realizar, por ejemplo, ¿no? No es la alternativa A. La alternativa B, realizar un proceso de transferencia de información. No, porque aquí prácticamente no hay una indicación de lo que el profesor ha explicado y ahora le dicen aplíquenlo de determinada manera en determinada situación. Básicamente el profesor con cada pregunta le está indicando a los estudiantes qué elementos deben tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, al preguntarle quién es el personaje principal de su obra, ellos saben que debe de tener un personaje principal. ¿Cómo inicia la historia, ¿no? Entonces, el profesor está proporcionando herramientas o elementos para que identifiquen la estructura dramática, ¿no? Que tiene un inicio, que tiene un problema, que tiene un final, que tiene un reto y que tiene un desenlace al final de la historia, ¿no? Entonces, al darse cuenta el estudiante que cada pregunta tiene, entonces la alternativa correcta es la alternativa C, es la más completa. Bien, profesores, ya siendo las 8:15 y ya no quiero que se corte la señal y ser un maleducado y no despedirme de ustedes. Por favor, profesores, antes de que me hagan alguna observación, si ustedes tienen alguna consulta o duda, ese es mi número de celular. Está prohibido, creo, pero no sé. Ustedes me dicen, me llaman, me escriben y yo con mucho gusto voy a poder resolver sus consultas y sus dudas. ¿Sí? Nos hemos quedado en la pregunta 12. ¿Sí? No, la 13, perdón. Muy bien, profesores. Entonces, este camino es largo, es extenso y vamos a poder tener oportunidad de seguir conversando, de seguir conociéndonos, de seguir intercambiando nuestras ideas, porque mi propósito como profesor, mi propósito, vamos sí, por favor, si Leontina has tomado nota de mi número, por favor, yo creo que se me va a cortar ahorita la señal y lo vemos internamente, ¿te parece? Ok, chicos, entonces vamos a verlo. Continuamos el cuestionario en la siguiente clase. ¿Sí, profesores? Muchas gracias. Hasta luego. Para que no se corte la señal, no se da que no se corte la señal, ojalá que no se corte la señal.
No, no, profesores, no se va, no se va, no se va. No se va. No se va.